La investigación experimental es aquella que se lleva a cabo manteniendo una serie de variables de control constantes, mientras el resto se miden como sujetos del experimento. El objetivo de la investigación experimental, por tanto, es conocer los cambios que se dan en una variable dependiente al modificar una o varias independientes, pero eso sí, las demás se mantienen constantes. Una de las técnicas más habituales son las pruebas de laboratorio controladas. Es un método muy utilizado en el análisis cuantitativo. Este tipo de investigación es interesante cuando queremos conocer relaciones entre variables sin la influencia de otras, las de control. De esta forma se puede conocer cómo reacciona una al modificar otra. Además, plantea una serie de ventajas añadidas. En primer lugar, se puede utilizar junto a otros tipos de investigación como la aplicada. Esta puede realizarse con experimentos de este tipo. Por otro lado, permite estudiar relaciones específicas entre variables, así manteniendo algunas constantes, estas no influirán en el resultado. Al estudiar la relación causa-efecto de pocas variables, se puede ampliar su número posteriormente y observar los cambios. Se puede reproducir con más exactitud que otros métodos como el cuasi experimental. Cuando se obtienen resultados en este tipo de investigación, estos suelen ser concluyentes. Características de la investigación experimental. La investigación experimental tiene características específicas derivadas de sus métodos de análisis. Variables dependientes y variables independientes. Toda investigación experimental parte de variables dependientes o fijas que sirven como un grupo de control. Estas han de ser constatadas con las variables independientes, que son aquellas que el investigador manipula para obtener los determinados resultados. Condiciones controladas. Los experimentos se aplican en condiciones rigurosamente controladas para tener claridad sobre los factores que inciden en el comportamiento del objeto de estudio. Manipulación de variables. El experimento es introducido o provocado por el investigador, quien manipula deliberadamente las variables independientes para obtener diversos resultados, siempre en condiciones controladas y rigurosas. Observación del objeto de estudio. El investigador debe observar el comportamiento del objeto de estudio en cada uno de los escenarios construidos para este, a partir de lo cual se podrá obtener Tipos de diseño de investigación experimental. La investigación experimental se divide en diversos tipos de acuerdo al diseño, que a su vez depende de los objetivos planteados por el investigador, los cuales los tipos de diseño son diseño preexperimental, diseño experimental verdadero y diseño cuasi experimental. El diseño preexperimental. Esta es la forma más simple de diseño de investigación experimental. Este diseño de investigación solo analiza una variable y esta no se manipula, por lo cual no es necesario un grupo de control. Se usa para establecer un primer acercamiento al objeto de estudio y cuando no se pretende profundizar en la causa de los fenómenos en estudio. Esto quiere decir que es un diseño exploratorio del estado de la cuestión. Diseño experimental verdadero. Pretende establecer la relación entre causas y efectos a partir de un estricto protocolo de control. Tiene como base el análisis estadístico para poder comprobar o refutar las hipótesis. En este diseño existen tres factores que deben ser considerados. Los grupos, los cuales existen grupos de control y grupo experimental. La variable, la cual puede ser manipulada por el investigador. Y la distribución, la cual es completamente aleatoria. Se considera el tipo de investigación experimental más preciso y comúnmente se usa en las ciencias físicas. Diseño cuasi experimental. Se caracteriza por establecer grupos de estudio sin selección aleatoria. En cambio, se usan criterios convenientes para determinados fines no necesariamente relativos al objetivo, sino para facilitar el proceso. Ventajas y desventajas de la investigación experimental. La investigación experimental, como todo en esta vida, tiene sus ventajas que la hacen más atractiva que otros tipos de investigación, pero eso no quita que no hablemos de una investigación
perfecta, por lo que también cuenta con una serie de desventajas que nos acercan a otras alternativas. Siendo así, veamos algunas ventajas y desventajas de este tipo de investigación. Ventajas de la investigación experimental. Entre las ventajas de la investigación experimental destacan las siguientes. Permite a los investigadores incorporar y utilizar muchas variaciones. Los investigadores tienen un control casi total. Se puede utilizar en numerosos campos y muy diversos, como la ingeniería o la física, o la biología y la economía. Este tipo de estudios puede permitirnos obtener grandes resultados, permiten comprender fácilmente las relaciones entre las variables. Desventajas de la investigación experimental. Por otro lado, las desventajas de utilizar este tipo de investigación y que debemos tener en cuenta son las siguientes. En este tipo de investigación, de partida, debes saber que son muy caras y pueden llevarnos mucho tiempo. En ocasiones, hay resultados que no son reales, pues la manipulación de las variables en exceso puede conducir a supuestos artificiales. En muchas ocasiones se puede presentar que esta investigación no sea factible. Los requerimientos del capital, por ejemplo, podrían tumbarnos la investigación. Está expuesta a verse afectada por errores, como cualquier tipo de investigación, pero con más frecuencia. Investigación no experimental. Como su nombre lo indica, una investigación no experimental es un tipo de pesquisa que no extrae sus conclusiones definitivas o sus datos de trabajo a través de una serie de acciones y reacciones reproducibles en un ambiente controlado para obtener resultados interpretables, es decir, a través de experimentos. No por ello deja de ser una investigación seria, documentada y rigurosa en sus métodos. Dicho en otras palabras, este tipo de investigación no manipula deliberadamente las variables que busca interpretar, sino que se contenta con observar los fenómenos de su interés en su ambiente natural, para luego describirlos y analizarlos sin necesidad de emularlos en un entorno controlado. Quienes llevan a cabo investigaciones no experimentales cumplen más que nada un papel de observadores. Existen dos tipos principales de investigación no experimental. Primero, tenemos la de diseño transversal. En este tipo de diseño se aborda un estado de cuestión de la materia, es decir, se recopilan datos a partir de un momento único con el fin de describir las variables presentes y analizar su incidencia o su responsabilidad en lo acontecido en la investigación. Esto significa emplear indicadores descriptivos, los cuales miden una variable o un factor, y los causales, que ofrecen explicaciones respecto a los indicadores. Después tenemos las investigaciones de diseño longitudinal. Por el contrario, en estas investigaciones se llevan a cabo muestreos a lo largo del tiempo, considerando variables determinadas y sus relaciones entre sí, para determinar evoluciones, tendencias, vínculos, etc. De este modo, permiten comprender las complejas reacciones grupales en un sector de la población y pueden juntarse con otras mediciones para obtener un panorama más amplio. Un ejemplo de investigación no experimental serían las mediciones estadísticas, en las que se consulta la opinión pública respecto a un asunto para poder determinar una postura conjunta, o las investigaciones que, teniendo un conjunto de datos estadísticos disponibles, procede a interpretarlos y organizarlos de un modo para obtener cantidad y datos relevantes.